Pero ahora hay que diferenciar entre metas sociales, por ejemplo, que hayan vías suficientemente anchas para que pueda moverse el tráfico, y otras que son las metas personales. El que está construyendo el edificio quiere y debe, para sus accionistas, tratar de sacar el mayor provecho. Así que el edificio más grande que pueda meter ahí. Entonces, para que el sistema, y eso es realmente lo que correctamente deberían estar velando por, no por el bien público, pero el bien de aquellos que él controla su dinero. Debe ser un fideicomiso. Si él tiene accionistas, tiene que tratar de sacar el mayor beneficio a eso. Entonces, el edificio más grande, punto. El problema es que entonces tiene un interés que va en contra del bien común. Y el creer que ese promotor va a hacerlo porque es el bien común, entonces Conversando sobre temas interesantes y más sobre este mundo de la constitución, de la jurisdicción y todo lo demás. Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? muy buenas tardes. Así que se solucionó el problema Sí, entonces. ahora sí se escucha perfectamente y claro. Qué bueno. Sí, te contaba que aquí en Houston estabas hablando de que estaba bien movida la ciudad en Panamá. Aquí en Houston comenzaron las clases, el año de clases, que es diferente al año de clases de Panamá, comienzan en esta época. Así que la ciudad está que no se puede. Hay carros, pero hasta del cielo caen, uno creería. Oh, entonces el tráfico debe estar, estar en Sí, lo suyo. está invivible. Pero Ah, bueno, ya me acostumbraré de nuevo a que todo tome el doble de tiempo llegar. ay, Pero bueno. así Bueno, es. Miguel, ¿qué nos tienes preparado para conversar en la tarde de hoy? Sí, bueno, yo creo que tenemos que tocar un poquito el tema de que fue de la semana pasada hasta hace poco de la Corte, que, bueno, y todavía sigue porque no se ha solucionado 100%, de que ellos mismos estaban dando su propio sueldo, pero esclarecer un poco los mecanismos y cómo funciona todo el aparataje estatal y constitucional, y el importante tema del control del poder, porque al final eso es lo que estamos viendo, que está descontrolado. ¿Cómo es que unos se van a poner sus propios sueldos y su propia jubilación? Eso es un descontrol. ¿Tú cómo controlas el poder y qué herramientas hay? Especialmente cuando en general nosotros pensamos que, bueno, el Ejecutivo es el que ejerce la ley, el legislativo la escribe, pero el judicial es el que dicta al final qué es la ley. Así que si ellos dicen que la ley es que yo me puedo dar todo el dinero, sería un problema, ¿verdad? Así que, ¿qué herramientas tenemos en Panamá, en otros lugares? Y una forma quizás un poquito más esclarecedora de entender el problema, porque he escuchado bastante en Panamá y siento que no lo están explicando, quizás la parte fundamental no le están explicando. Así que quizás tomar este segmento y hablar un poquito de ese tema al principio. Sí, esa parte es muy importante, como mencionas. Aquí cuando pasó lo de las jubilaciones y los sueldos con los magistrados, se formó como una bola de nieve que comenzó con aquellos que sí sabían un poquito sobre el tema y poquito a poquito se fue montando sobre el bus más personas que ya no sé si criticaban porque era lo que escuchaban o no entendían, pero con esa introducción ya es como que comenzamos a aclarecer un poquito sobre esa situación per se. ¿Cómo es posible que una persona que tiene el poder, por así decirlo, de hacer que la ley se ejerza de forma correcta, pueda decidir sobre sí mismo cuánto tiene que ganar y cuánto tiene que salir pagando en pensión y jubilación para sí mismo? Así es. Yo no he estado siguiendo el tema en Panamá de tan detalladamente en los últimos días, pero sí te puedo decir algo que en general aplica para cualquier cosa en Panamá y en la mayoría de los países del mundo. La ley jerárquicamente es superior a los reglamentos ejecutivos y a los acuerdos judiciales. No estamos hablando de cuando el judicial dicta en un juicio una interpretación de la ley. Estamos hablando de acuerdos judiciales, digamos, la jubilación de ellos. Así que la ley es superior, pero muchas veces el legislativo no va a hacer unas leyes tan detalladas, especialmente en temas que van cambiando de tiempo en tiempo. O sea, el precio, perdón, la jubilación, cuánto ganan los diferentes funcionarios, tiene que ir cambiando con la inflación y con cambios en la ecuación económica del país. Y hay muchos temas así. Las regulaciones en general sobre el clima, el medio ambiente, mucho, quizás la base es la ley, pero los reglamentos para hacerla aplicable y para ver los cambios necesarios de tiempo en tiempo, lo hace el Ejecutivo. Así que al final
El legislativo, el legislador tiene en su pluma el poder de darle amplios poderes al ejecutivo o al judicial para que tome sus propias decisiones adentro de un reglamento. Pero así también lo puede angostar y hacer súper detallado si quisiera. Así que hacer una buena ley es estar entre esos. ¿Qué tan amplio podemos ser? Pero si se pasan, entonces podemos hacer una ley mucho más angosta para reglamentarlo de una forma que no tomen ventaja de ella. Así que en general está ese juego, que es importante entender. Así que no necesariamente es malo darle por ejemplo, al ejecutivo el poder de decidir cuánto se le va a pagar a los servidores públicos. Pero bueno, si vemos que están haciendo unas locuras, entonces quizás el legislativo dice, bueno, no puedo confiar en ti, voy entonces a crear un reglamento, una ley que reglamente, pero ya es una ley, exactamente tú cómo vas a decidir o cuánto es el máximo y el mínimo para diferentes personas. Pero en general esas leyes son muy difíciles de cambiar y eliminan la flexibilidad que es muchas veces necesaria para poder tener una burocracia funcional. De repente necesitas un experto en algo y es una ley de hace 10 años y por el precio que te pagaban hace 10 años no vas a conseguir a nadie que sepa hacer tal cosa. Así que hay que tener suficiente flexibilidad, pero a la vez, entonces, los que aplican o hacen el reglamento tienen que ser conscientes de que si se pasan, pueden que pierdan esa flexibilidad. Sí, al final es cuestión de mantener el control, y más en ese tipo de situaciones. Cuando pasó todo esto, la forma en que yo lo visualicé mentalmente, para poder ilustrarme un poquito y dar esa explicación sobre el por qué esta decisión me parecía una locura, es que cuando le das el poder a una persona que decida sobre el costo, sobre la ley, sobre todo lo demás, es como cuando le das a una persona un saco de monedas de oro y le dices, bueno, tú estás encargado de repartir de forma como tú quieras cuánto va a ganar una persona. Y decides también tú mismo cuánto te piensas llevar. Y, Exacto, te lo llevas tú entero. y vas repartiendo y que 2 moneditas para tal persona, 3 para tal, pero lo hace a tal punto para que lo que queda una buena cantidad para él decir, bueno, esto es mío, ya yo cumplí. O sea, no Bueno, velando por el beneficio en general, sino velar por sí mismo y que él tenga al final del día del conteo más de lo que en teoría debería tener. y es un ejemplo excelente. Y estás hablando realmente entonces, la solución ¿qué es? El control del poder. Y a veces simplemente el control es que él no sea el que decide su propio sueldo. Y yo creo que lo del sueldo y las jubilaciones debió haber sido suficientemente obvio para que ya no fuera parte de lo que escribieron la Constitución y sino eso, los legisladores, em, para eliminar ese conflicto de intereses. Tú cuando tienes, porque ese saco de monedas no es de ellos, es el saco del pueblo. Así que ellos tienen un fideicomiso. Nosotros lo hemos elegido o contratado para que tomen decisiones por nosotros, pero es de nuestro bolsillo. Así que supuestamente un fideicomisario, si tienes un fideicomiso, tú tienes que velar por los otros, pero tienes un gran conflicto de intereses si tu interés propio es contrario al interés público. Ahí sí que se va todo, todo por fuera de borda. Entonces tienes que tener controles anteriores a eso, conocer que ni una persona va a ser va a ser muy difícil, no es que ni una persona, pero va a ser muy difícil, especialmente cuando son grupos de personas o con el tiempo, de que se autolimiten. Así que simplemente no le puedes dar ese poder a esa persona, tiene que ser otro el que decida. Pero es interesante porque el tema del control del poder, y he estado escuchando bastante y leyendo en la prensa, que han estado hablando sobre el tema de que, bueno, al final del día, y como que siento que han confundido estos temas, el ejecutivo, perdón, el judicial dicta el significado de las leyes al final. Una vez que el legislativo crea una ley, si hay una disputa entre personas diciendo, me están aplicando esta ley, pero yo creo que esa ley no dice lo que el otro que la está aplicando cree que dice. Así que bueno, hay dos personas que están en desacuerdo y tienen que ir ante los tribunales para que el tribunal le diga quién tiene la razón de cómo se está leyendo esta ley. En ese instante, entonces, el judicial tiene un cargo muy importante que es darle
significado en el aspecto que te están haciendo la pregunta del conflicto a la ley. Y bueno, en un sistema judicial que funciona bien, supuestamente entonces crea jurisprudencia. Una vez que el Tribunal Superior, la Corte Suprema en Panamá, dice, este es el significado de la ley, en estas circunstancias todos los otros tribunales deberían actuar basado en ese entendimiento para todos los casos similares. En Panamá no se da eso, y es un problema número uno. También es otro problema de incentivos que no existen correctamente en Panamá, pero el punto es que pueden darle significado a la ley. Pero lo que estamos hablando aquí es algo un poquito todavía eh, más básico, porque ni siquiera es que era que ellos tenían que darle un significado a la ley. Ellos simplemente estaban aplicando un poder que supuestamente tienen. Así que hay dos preguntas. Una es, ¿realmente tienen ese poder? Y la segunda, que yo creo que todos están de acuerdo, es que, bueno, el legislativo puede hacer una ley más específica. Pero ahí está la pregunta. Si tú tienes un judicial que tiene tantos poderes, ¿qué herramientas hay para controlar ese poder? Una, la acabo de decir, que es que el legislativo puede decir, bueno, esta ley bien amplia que hice, la puedo reescribir para quitarle la posibilidad de que le interpreten o que le dé el poder, que vemos que no se lo podemos confiar. Esa es una. Pero hay otras herramientas. El judicial no es el único que dice si una ley es constitucional o no. Por ejemplo, el Ejecutivo, cuando están creando una ley, él puede vetarla si opina que es inconstitucional. Esa es entonces una manera de el Ejecutivo vetar o echar para atrás una ley que él opina es inconstitucional. No es solamente el judicial el que dice si algo es constitucional o no. Eh, Otro es el legislativo, bueno, tiene el poder de la chequera. Si el judicial dice, yo me voy a pagar $1.000.000 a cada uno, el legislativo es al final el que hace el cheque. Así que no le dan la partida y simplemente nunca tendrían el dinero para eso. Así que hay otras oportunidades adentro de nuestro sistema constitucional para crear límites, frenos a las otras ramas. No es solamente el judicial el que dice qué es constitucional y qué no es, qué es inconstitucional. O si alguien se pasa, el único que puede frenar a los otros es el judicial. No, el ejecutivo y el legislativo pueden frenar al judicial y entre ellos se frenan con diferentes herramientas. Y es muy importante conocer ese aspecto. Y si algo no está funcionando, entonces ver qué en esta estructura está haciendo que uno se pueda salir con las suyas y crear o fortalecer ciertas herramientas para que entonces los otros lo puedan frenar. Ese significado, o mejor dicho, esa explicación sobre el sistema que se lleva aquí en Panamá, es importante hablarlo porque uno piensa bueno, uno decide o interpreta cómo es la ley, pero una cosa es interpretar y otra es buscar el significado, y es algo que lastimosamente se ha dado en muchas ocasiones, donde ya sea el cuerpo o el órgano legislativo o el ejecutivo interpretan una parte de la ley y al final es el judicial quien le da el significado, y muchas veces al revés, que es el judicial que está dando una interpretación de manera errónea, y al final son los que es el legislativo y el ejecutivo quien tiene que darle el significado. Al final es como si fuera un piedra, papel o tijera. Se puede interpretar de esa forma porque uno busca la forma de frenar al otro para evitar, en teoría, que una decisión o una reglamentación pueda afectar a nivel general a lo que es la sociedad, que es al que en teoría deben servirles para que sea lo más igualitario para todos y tengan toda la misma oportunidad. Y al final no es que uno tenga todo el poder, sino es que está repartido. Pero el asunto es ese, ¿no? Que al final, al no saber cómo es que está repartido el poder o cómo es que cada uno puede frenar al otro, conlleva ese discurso de que uno dice, bueno, es que al final el judicial es el que decide todo y es el que interpreta y nadie le da significado, cuando en realidad es que cada uno tiene un rol importante más dentro del funcionamiento del país. Has tocado bastantes puntos bien importantes. Entre ellos es que la democracia es sucia, aparenta sucio, un sistema como que sucio, que todo el mundo se está peleando, unos quieren que la ley, el significado sea una cosa, otros lo otro. Con el tiempo, hasta los mismos grupos van cambiando de su opinión de qué quiere decir la cosa, normalmente basado en su interés momentáneo.
esa es la democracia, pero funciona mucho mejor al final que cualquier otro sistema, porque todos los grupos tienen una oportunidad, entonces en esa discusión de poner su punto de vista, de jalar, de empujar, de tratar de elegir a los suyos, y funciona, no perfecto, pero es otra cosa muy importante hablar sobre la realidad legislativa y gubernamental en general. Las decisiones, eh, las cosas buenas no son compatibles entre sí siempre. ¿Qué quiero decir? Bueno, hay cosas que son muy importantes. Digamos, los colegios son importantes, las calles son importantes, el agua potable son importantes, el medio ambiente es importante. Pero bueno, los recursos son limitados, así que tienes que tomar una decisión cómo lo vas a emplear. No puedes tener todo el dinero a la educación, aunque te gustaría, porque es un bien. Pero necesitamos también carreteras, así que son incompatibles estas dos cosas. Tienes que usar tus recursos en una o la otra o dividirlas. Y también en tener un judicial que funcione, que tenga suficiente dinero para tener suficientes jueces. Hay tantas necesidades, tantos bienes por hacer que al final no son compatibles entre sí en ese de uno de muchos otros sentidos que tienen que eh, competir por los mismos recursos. Pero incluso adentro de un mismo tema puede ser el medio ambiente. Bueno, eh, hey, es súper importante tener un medio ambiente pujante, que no tirar químicos al medio ambiente y todo lo demás, pero a la misma vez necesitamos comer y se necesitan químicos para poder que las pestes no se coman lo que se está creciendo. Así que, entonces, bueno, son dos bienes. Necesitamos comer, que es parte del medio ambiente, parte de lo que nos da sustento, pero a la misma vez no queremos destruirlo. Así que, bueno, hay que entonces sopesar las cosas, hay que transigir. Y en ese aspecto, en ese momento, hay grupos de interés con intereses que no se ven cara a cara y cada uno está peleando por lo suyo. En una democracia nadie gana. Todo el mundo siempre va a estar peleando porque quiere más hacia su interés, hacia lo suyo. Pero bueno, esa es parte de la democracia. Al final terminamos más o menos en un centro que le funciona mal para todos, pero vio suficientemente bien. Pero es mucho mejor que un sistema donde nada más hay uno que gana. Entonces, bueno, se destruye el medio ambiente y comemos, o no comemos, pero tenemos un buen medio ambiente. No, tú no puedes, esos sistemas dictatoriales no funcionan porque llevan a que sea mucho menos necesario transigir. Y esos son los sistemas que al final, digamos, de la mayoría, que muchas veces en Panamá se cree que la democracia es que la mayoría reglamente y lo que la mayoría quiere, esto es lo que se haga, pero eso no es una democracia eh, sana. Una democracia sana, tú tienes que proteger las necesidades y los derechos de las minorías. Así que bueno, la mayoría de las personas, por ejemplo, en Panamá, deben dinero a los bancos. Los bancos y los banqueros son una minoría, pero no es que por eso vamos a pasar una ley que ya nadie le debe nada a los bancos. Oye, fuera súper popular eso, pero no, sería en contra de nuestra constitución porque le estás robando algo a un grupo. Entonces, si pasan una ley así, la gran mayoría, una minoría puede ir ante las cortes y decirle, hey, me están pisoteando mis derechos de mis bienes, de lo que yo he ahorrado en mi tiempo que se lo he prestado a otras personas, no me lo pueden quitar así. Entonces es una minoría que tiene poder sobre la mayoría. Eso es lo que es una democracia pujante, bien organizada. Y en Panamá, desgraciadamente, estamos muy lejos de tener una democracia que funcione bien. Mira, tengo que irme al corte, Miguel. Vamos a mantener esa idea porque siento que de aquí se puede sacar mucha tela. Y la verdad que vamos a dejar que en el próximo bloque sigamos definiendo un poquito más ese punto sobre esas cosas que benefician pero que no son compatibles entre sí. Ya son las 3:30. Vámonos al corte comercial y al regresar seguimos con más con Miguel Arroz conversando aquí lo que es estructura para crear justicia por Relax. Se encuentra con nosotros aún Miguel Arroz para conversar un poquito en el segmento de estructura para crear justicia. En el bloque anterior quedamos con la idea sobre que la democracia a la vista de muchos puede ser algo sucio y me gustó mucho el planteamiento que se da porque en realidad la gente, o mejor dicho, las personas que
entienden que la democracia es más hacer lo que yo diga, pero sin respetar muchas veces la opinión que da la otra persona, te da a entender de que hay más allá de lo que contrarresta, o mejor dicho, lo que conlleva practicar la democracia como ese estado de gobernanza. Al final, yo no puedo tomar una decisión que solamente me puede beneficiar a mí si al final estoy perjudicando a otro sector que también necesita mantener su forma de pensar, también lo que necesitan para poder subsistir. Bueno, Y uno de los ejemplos que más me gusta dar cuando se habla de esto es que la democracia es una negociación constante. Es ujú. negociar para yo poder obtener lo que yo quiero, pero también sin perjudicar a otra persona. Por al final, si yo digo que yo quiero que toda la plata se vaya a construir edificios grandes, pero yo no tengo una carretera donde puedan pasar los carros, de nada me Ujú. sirve tener los edificios grandes. Pero ahora hay que diferenciar entre metas sociales, por ejemplo, que hayan vías suficientemente anchas para que pueda moverse el tráfico, y otras que son las metas personales. El que está construyendo el edificio quiere y debe, para sus accionistas, tratar de sacar el mayor provecho. Así que el edificio más grande que pueda meter ahí. Entonces, para que el sistema, y eso es realmente lo que correctamente deberían estar velando por, no por el bien público, pero el bien de aquellos que él controla su dinero, debe ser un fideicomiso, si él tiene accionistas, tiene que tratar de sacar el mayor beneficio a eso, entonces el edificio más grande, punto. El problema es que entonces es, tiene un interés que va en contra del bien común. Y el creer que ese promotor va a hacerlo porque es el bien común, entonces los que le están dando el dinero a él para que construya el edificio no se lo darían a él, porque él no es una persona que va a estar velando por su mejor interés, que es sacar el mayor, mayor ganancia. Así que realmente uno, desgraciadamente, en la vida real, que piense, yo soy un promotor, pero quiero hacer bien por la sociedad, no va a ser promotor por mucho tiempo. Van a conseguir a otro que sí esté dispuesto a hacer lo que sea necesario para hacer el edificio más grande posible, sea legal o ilegal o lo que sea. Esa es la realidad humana. Así que ahora, conociendo eso, que estas personas no van a estar velando por el bien común, sino por el bien y el interés de sus accionistas propios, ¿cómo haces que funcione la cosa? Entonces ya se hace mucho más interesante el tema. Ya no es un tema que tú puedes confiar en que lo hagan bien o que la meta es que ellos quieran hacerlo, eso no es una meta, no, es lo opuesto. Ellos y la meta correcta de él en este sistema es que vele por los intereses de sus accionistas. Ahora entonces, bueno, nosotros somos los que estamos diseñando el gobierno y sabemos que eso va a pasar. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar ese interés? Y esa es la parte de la democracia bien diseñada. Tú tienes que hacer que intereses contrapuestos, ponerlos cabeza contra cabeza y que entre ellos, entonces, esto contrabalanceen. Eso es lo que hacen los americanos de manera genial en los Estados Unidos. Y por eso funciona tan bien. No porque nadie está pensando en el bien común, sino es un sistema para que todos pensando en su interés propio, únicamente en su interés propio, salga un bien común. Bueno, entonces es un tema mucho más. Y no es que ni un sistema sea perfecto, pero es importante hablar de esto porque en Panamá no existe esta idea en los Estados Unidos. En Panamá existe esa idea de un interés general, como si las sociedades fueran homogéneas y salen hablando del pueblo. Yo estoy dando la voz del pueblo. Esa idea ni siquiera existe acá. ¿Cómo que la voz del pueblo? Eso no tiene, es un sinsentido. Son lo mejor que uno podría decir facciones. El país está hecho de miles de facciones con intereses celosos de los intereses de sus propios intereses y contrarios a los intereses de los demás. No existe un pueblo común en ese sentido. Estamos hechos de individuos. Ahora, como individuos, sí tenemos un interés porque la cosa funcione en general en ese sentido, pero no es un interés que exista como un ente. Nadie lo puede reflejar, porque la única cosa que una persona puede reflejar, por lo mucho, es el interés propio y de la facción de uno. Así que ahí entonces, cuando estás diseñando un sistema constitucional, con ese conocimiento, te comienzas a decir, bueno, es un problema un poquito más complicado, pero tenemos que solucionarlo, porque si no lo solucionamos, entonces vamos a estar dependiendo de gente que piense en los otros en vez de en sí mismo y eso no existe. Y terminamos como en Panamá, que es, bueno, lo poquito de controles que tenemos es por eso es que estamos a flote,
pero podríamos tener muchos mejores controles. Por ejemplo, lo del judicial, que ellos están poniendo su propio sueldo. En los Estados Unidos, ningún funcionario público, sea local, estatal, federal, se pone su propio sueldo. Porque obviamente uno conoce que ese no es el humano no, tú le das esa habilidad y como tú decías bien con tu ejemplo, le das la bolsa 2 centavos para cada uno y el resto para el de él. Así que hay bastantes herramientas en los Estados Unidos. La gran mayoría de los estados en los Estados Unidos tienen comisiones, que son las que ellos entonces hacen sus estudios de cuánto deberían ganar los funcionarios de jerarquía. Y bueno, hay diferentes formas que se organizan, pero en muchos entonces eso, lo que ellos proponen, va a voto popular. Así que si proponen una locura, la gente va a votar que no. Pero esa entonces es una herramienta que le estás quitando el poder a un grupo que simplemente lo usaría para su propio bienestar y se lo da a unas personas que están celosas de su dinero, de la bolsa. Yo no queremos darle una locura a los jueces, pero a la misma vez queremos buenos jueces. Así que necesitamos que darle suficiente para conseguir a las personas del calibre que queremos. Así que no es que le vamos a dar 1 centavo, porque no vamos a tener un buen juez. Así que, bueno, vemos esta comisión y bueno, ¿cómo se compone? Hay diferentes maneras de hacerla. Muchas veces son una mezcla de representantes del legislativo, del judicial, del ejecutivo. Hay diferentes herramientas. Pero bueno, si al final es el pueblo el que va a votar sí o no, no pueden decir una locura. Y si es algo que tiene sentido, la gente va a decir que sí. Eso tiene sentido. Entonces estás usando el interés de cada grupo para que funcione todo. Totalmente diferente a lo que tenemos en Panamá. Sí, es que es más, para poder crear o traer este sistema para que haya una separación entre poderes y decisión, se requiere que las personas que estén encargados de buscar o velar que se lleve tal como están las normas de forma correcta, no tiene que haber ningún tipo de influencia de afuera o de la misma persona dentro de la misma comisión, porque, a ver, si yo tengo una empresa y yo digo, bueno, sí, me aumento yo mismo el salario y le bajo el sueldo a las personas y mi empleado me dice, no, queremos crear una comisión, dale, pero la comisión lo creo yo. Yo decido quiénes son los que Sí, y por gusto van sería, a llevar, exactamente. ajá, y al fin digo, bueno, yo creé la comisión y ellos van a decir cuánto van a cobrar ustedes, pero si la comisión me Ajá, dice, bueno, te vamos a bajar el sueldo del jefe, y yo digo, bueno, entonces ustedes están despedidos, pues. Y ajá, llamo así es. a quien sé que me va a querer aumentar el sueldo, porque saben que si no me lo aumenta, lo despido. Así es. Y esto, lo que acabas de decir aplica a todo, no solamente al sueldo, pero también, digamos, quién escoge a los jueces. Si yo escojo a los jueces, yo los voto, entonces ya soy impune, porque ni un juez me va a aplicar la ley de verdad a mí, porque entonces no va a tener un futuro en su carrera judicial. Así que, y esa es la realidad que vivimos en Panamá, desgraciadamente ahora. Así que la gente ve una injusticia en Panamá, es que necesitamos jueces buenos. Hace poco en la prensa salió un artículo de Anayansi Turner, muy buen artículo, pero la solución de ella era crear una nueva corte constitucional, porque ellos sí van a ser buenos. Entonces lo íbamos a elegir, el pueblo va a elegir a estos jueces que sí van a ser buenos, y ellos sí se van a poner un sueldo porque van a ser buenos, me imagino, yo no sé por qué. Y, y esa forma de pensar que, bueno, de, en general en Panamá se ve la ley como solamente mandatos. Bueno, vamos a hacer una ley constitucional que el mandato es que ellos vayan a actuar bien. Eso no sirve. Ellos van a estar actuando en su propio interés. Y bueno, tú puedes elegir a los magistrados de la Corte Constitucional, sería esta, pero al igual ellos van a tener intereses. Y las personas que van a ser elegidas, ahí quién va a salir. O sea, no es que va a ser imparcial, van a ser unos políticos o van a ser la misma gente de siempre. Y vamos a terminar peor, con más burocracia, más grande, haciendo lo que da la gana. Bueno, o sea, realmente cuáles son las soluciones que funcionan. La otra en Panamá que se habla mucho, otros artículos han estado saliendo de eso, es de la jurisprudencia. Bueno, que no hay control de poder en Panamá, especialmente hablando sobre el judicial. Y de nuevo hablan sobre esta nueva Cámara Judicial que va a ser la constitucional, pero no cambian cómo se elige, no cambia al final, porque dividas más el poder, no es que lo has separado. Y la manera que se crea jurisprudencia en otros países son herramientas constitucionales
pensadas para crear los incentivos necesarios para que el juez le convenga crear jurisprudencia a los de alto rango y a los otros seguirla. Hay que hablar de este tema. No es que simplemente porque lo estudiaron en el colegio van a crear jurisprudencia y se van a regir por ella, porque no ocurre en Panamá y nunca va a ocurrir cuando los incentivos son contrarios. Ahora mismo los incentivos son aplicar la ley basado en qué beneficia al que está en el grupo de poder. Esa es la realidad, no importa cómo la interpretamos antes. Vamos a interpretar, o sea, y puede ser la misma ley en el mismo año a un grupo que está en el poder, esa se la aplicamos de esta manera, y al otro, porque no está en el poder, se la aplicamos de otra. ¿Y cómo es que puede cambiar la misma lectura con el mismo sistema judicial? Bueno, pero es que se entiende, ellos están actuando a incentivos. Entonces hay que eliminar esos incentivos, hay que estructurarlos de una manera diferente. Y bueno, y ahí va al tema que estabas hablando, que me preguntaste, disculpa que me he salido un poco del carril, pero que la democracia, ambos, en Panamá el problema que tenemos es que las minorías hacen lo que les da la gana, ¿no? Las otras que están proponiendo mucho con esto del cambio de constitución es que sea la mayoría la que manda, pero eso es igual de malo, que es bien interesante. Lo del poder originario, supuestamente es que, bueno, la mayoría va a elegir a unos que tengan todo el poder. Eso en todos los lugares donde han aplicado eso ha sido un terror horrible. Así que hay que tener cuidado cómo tú organizas eso. Es que al final, si se decide, ya sea que solamente la minoría o solamente la mayoría tengan el mayor poder para poder gobernar y dirigir, lo que crea es una línea casi dictatorial donde lo que ellos piensen es lo que se va a hacer. A ver, hace unos años yo encontré un experimento que más o menos logra como ilustrar un poquito esta situación, donde dicen que encerraron como a cinco hombres dentro de una habitación con un palo, con dos palos, uno más alto y el otro más corto. Y de los cinco, cuatro se pusieron de acuerdo en decir que el palito chico era el más largo. ¿Qué pasa? Que cuando la persona que no estaba de acuerdo, que no sabía del experimento, escuchó que el palito chiquito era el grande, decidió... Sí, sí, déjame decirte, porque es un poquito diferente. Yo sé qué experimento estás hablando. Era una clase. Bueno, tienen diferentes formas de hacerlo, pero uno popular es que llega el último alumno que llega a la clase, ya el profesor le dijo a todos los demás, oye, vamos a poner ¿cómo se llama? La tiza, ¿no? En líneas, diferentes largos. Y todo el mundo tiene que decir que la segunda más larga es la larga, para que cuando le toque a este último alumno que no sabe que le estamos haciendo trampa, a ver qué dice. Porque es obvio cuál es la más grande. La más grande es la más grande, pero todo el mundo está diciendo que la segunda más larga es la más grande, pues la más larga. Así que casi siempre cuando llega ese alumno, el alumno dice, la segunda es la más grande. Es como que no, le da miedo salirse del cuadro, no quiere verse diferente a los demás. Y es un problema psicológico, ¿no? Que tenemos, es la realidad. Y es un problema que se lleva cuando la mayoría es quien tiene el poder. Porque al saber que, vamos, que si yo me pongo en contra, voy a tener a 5 o 6 personas atacándome, ya es un miedo y yo prefiero 1000 veces decir, sí, estoy de acuerdo. A paso contrario, cuando pasa con la minoría, que es como que te das cuenta que la mayoría lo estamos pasando mal, pero hay cierto sector que ves que la está pasando bien. Es que eso pasa porque no es que hay que jalar de un lado del otro, sino encontrar ese equilibrio, ese balance, para que haya esa igualdad. Y una cosa que las personas no piensan es que, bueno, yo estoy en la mayoría, no. En la gran mayoría de los temas tú estás en la minoría. Todos estamos en mayorías y en minorías a la misma vez. Y cuando es y en la mayoría de las cosas estamos en la minoría. Así que cuando es la mayoría el que manda, en la gran parte de nuestra vida vamos a estar en la minoría, así que vamos a estar perdiendo en la gran mayoría de las cosas. Así que eso de que la mayoría, y el segundo problema es que realmente no es la mayoría la que manda, es un empoderado que él dice tener o ser la voz de la mayoría, y realmente es la voz de una ultraminoría que dice ser la mayoría la que está haciendo y rigiendo el poder, que aún es todavía peor. Así que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esa realidad. Y bueno, en general, tú ves todos los dictadores dicen que ellos son la voz del pueblo, ellos son la mayoría. Yo estoy aquí, tú ves a Chávez
o Maduro ahora, en Nicaragua, todos, ellos son, y yo soy el pueblo, yo soy esto, ah, el interés general, y no, y las minorías, entonces no tienen una palabra, no pueden, no tienen herramientas para frenar, y entonces vienen los problemas. Y esas herramientas son de muchos tipos. Uno son, eh, digamos, no darle el poder a un grupo. Por ejemplo, a los jueces que se pongan su propio sueldo. El otro es tener herramientas porque el juez tiene que tomar ciertas decisiones, pero cuando se pasan, que haya alguien que pueda decir, eso no está en mi interés y lo voy a frenar porque puedo hacerlo. Y era entonces el tema que tú estabas hablando antes, pero oye, ¿qué pasa si el juez es el que me tiene que frenar y yo soy el que puso al juez? Entonces no está bien diseñado el sistema. Significaría que habría que trabajar más internamente, ver cuáles son esas falencias dentro de la estructura. Así es. Y hay bastante oportunidad para mejorar en Panamá. Y ese es el genio. Por ejemplo, lo que estaba hablando sobre las comisiones, estas, cómo son estructuradas en los Estados Unidos. Muchas van a elecciones, otras lo que hacen es que sea, por ejemplo, el ejecutivo el que nombra a los miembros de la comisión. La comisión entonces crea un proyecto y ese proyecto entonces va a la Asamblea Nacional. Y bueno, entonces ya como que se va dividiendo y bueno, y ahí funciona. No funciona tan perfecto como otro sistema. Digamos, el que va al voto popular, ese ha sido definitivamente el mejor. Tienen que hacer sueldos realistas que al grupo, que es el pueblo, pues le va a gustar. Porque si no, pues no. Entonces dan propuestas reales y buenas y que a la gente le gusta y votan que sí. Y cada 2 años lo van cambiando y no hay ningún problema. Pero son cosas que necesitas hacer de manera constitucional, por ejemplo. Y si hubiéramos tenido, porque muchos estados tienen este sistema, esto no hubiera pasado en Panamá. Simplemente no hubiera ocurrido, no hubiéramos tenido este problema. Pero la idea de que ahora vamos a crear, la solución es crear una nueva corte jerárquica sobre la Corte Suprema, y eso es lo que lo va a solucionar, porque estos sí van a ser éticos, es un sinsentido completo en mi forma de pensar. Y, y el asunto con eso es que caemos en el mismo tema de que todo quedaría en interpretación, en un significado, porque para interpretar interpretamos todos, pero a nuestra propia visión, no a la visión general, que es el significado per se de ese tipo de situaciones. Sí, es verdad. El gran problema de un sistema basado en las mayorías es que sin instituciones que permitan a las minorías frenar a las mayorías, estamos mal. Y a la misma vez, lo opuesto es verdad, que es el problema que tenemos más en Panamá. Cuando las minorías políticas son las que entonces deciden quiénes los van a esto enjuiciar a ellos, eh, eh, terminamos en los mismos problemas. Eh, Porque bueno, en Panamá realmente sí, el judicial lo pudieron haber hecho bien porque le tienen miedo al legislativo, que los podrían llevar a juicios políticos, pero bueno, entre ellos no se van a llevar a juicio político porque todos están metiendo la mano en la bolsa para sus propios beneficios, así que no tienen incentivos en contrarrestarse uno a otros. Esa es otra realidad que tenemos en Panamá. Tú no puedes hacer un sistema así porque entonces hacen alianzas y hay impunidad. Son bastantes temas que hay que tocar en Panamá. Y es paradójico que una democracia pensada del romanticismo de Rousseau, pues, nos dice, oye, la mayoría es lo importante. Y creer que necesitamos crear contrapesos no tiene sentido. Entonces, por eso estamos buscando, porque en Panamá realmente nos regimos por la filosofía y el romanticismo de Rousseau, buscar a personas buenas. Así que en eso es lo que nos basamos. ¿Qué sistema podemos crear para que sean personas buenas? Y bueno, mucho es la educación que hablan, de que la ciudadanía tenga valores cívicos y morales, y bueno, que las personas van a crecer con este nuevo cambio constitucional, no porque vamos a cambiar algo sustantivo en la Constitución, sino por el proceso, que vamos a ser ciudadanos ahora, donde antes no lo éramos. Y por eso vamos a elegir bien. No, las personas siguen eligiendo, ahora están eligiendo basado en sus intereses, simplemente en un sistema clientelista. Y decir, el interés de un sistema clientelista es ver cómo tú puedes hacerte del poder. Y eso no va a cambiar si no cambias la estructura. Y eso es entonces la idea de que las mayorías o que
el interés general, el bien no es la meta, sino es facilitarle a personas con intereses mezquinos contrapesar a otros o ponerlos en una situación donde ese interés mezquino sea perfectamente alineado con el bien. Por ejemplo, hey, tú tienes esta comisión que son los que hacen los sueldos, o promueven o como si se hacen el estudio y crean el proyecto del sueldo. Pero bueno, pero si ellos no saben que no son los que van a decidir, tienen que dar algo realístico que a la gente, que son los que van a en una elección decir sí o no, van a aceptar. Así que has creado un incentivo en ellos en que la propuesta sea algo bueno, porque si saben que si es algo bueno, la gente va a estar en concordancia con ellos y van a votar que sí. Entonces has alineado su interés con el interés común. Y eso es una matemática completamente diferente. Al final este tipo de conversaciones hay que tenerlo y también este tipo de discusión para poder esclarecer y dar a conocer puntos de visiones diferentes. Y de que de eso se trata la democracia. Así es. No solamente decidir por lo que quiere la mayoría, sino conocer puntos de vista para evitar que solo sea un solo lado quien se encuentre con todos los beneficios y el otro lado se encuentre con todo lo malo. O sea, al final Y bueno, es ujú, una conversación constante. y bueno, y Estados Unidos, cuando uno ve las noticias allá, siempre están en pelea horrible y son como que unos bandos y se frenan y se ve bien feo, pero al final lo que sale de ese, es como hacer salchicha, pues todo lo que le están metiendo, uno quiere saber lo que meten en la salchicha porque hace cosas bien feas, pero al final sabe bien rico. Y el mismo sistema americano es así. O sea, para crear una ley, todo el mundo está, o sea, con cuchillas, tratando de cuchillar al otro, porque bueno, o sea, ellos quieren, están velando por sus intereses. O sea, los agricultores están velando por su interés, los verdes por los suyos, los republicanos por los suyos, los de ganado por los suyos, y o sea, yo quiero que la va venga a mi terreno, el otro quiere a lo suyo, que esta ley beneficie a los importadores, el otro a los exportadores, y es una locura, pero al final, como nadie tiene todo el poder, bueno, hacen leyes que transigen y funcionan, nadie pierde todo, nadie lo pierde todo, nadie lo gana todo, simplemente suficientemente bien para todos. Esas son las leyes americanas. Y bueno, y por eso tienes un país que es el primer mundo y la potencia número uno, que en general Estados Unidos creo que es 88.000 dólares por año que gana en promedio el americano. Una locura, pero es porque, bueno, tú vas sumando estas decisiones a través de las décadas, porque son miles de decisiones que se tienen que tomar, que al final nadie pierde todo, nadie lo gana todo, pero simplemente todo el mundo está bien, bueno, y suma, y tienes un país donde la gente vive muy, muy bien, donde no falta el agua, no falta la electricidad, las calles están increíbles. El otro día estaba manejando por Houston, estaba viendo el mapa, y era una intersección de autopistas, no, serán como 17 autopistas, una más arriba de la otra. O sea, yo me sentía que estaba en otro planeta. Estas películas del futuro, en eso es lo que yo estaba. Y, bueno, pero ¿cómo han hecho estos sistemas? Si son los mismos humanos, tomando buenas decisiones, en un sistema donde nadie dice, "Hey, yo soy la mayoría o yo soy la minoría, yo paso lo que me da la gana", donde se tiene que transigir. Y tenemos que trabajar más en eso en Panamá. Y una de las herramientas necesarias para ello es el tema constitucional. Nos acompañó Miguel Arroz conversando un poquito sobre este tema de la democracia, la constitución, los órganos y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de una nación y también lo que ayuda al desarrollo de la misma. Muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos la próxima semana. Así será, un gusto. Muchas gracias por abrir sus puertas.